Bueno, hoy vamos a trabajar un ratito con las reparametrizaciones de las curvas. Es un tema que es importante revisar porque nos va a permitir hablar de, nos va a permitir hablar analizar cómo depende la integral de de las parametrizaciones, la integral de línea, aunque en realidad el resultado va a ser que no depende de de las parametrizaciones, ¿verdad? Habrá que ver en qué sentido se dice esto, cómo funciona la integral, porque recordemos que la integral nosotros la definimos a partir de de la parametrización de de una curva, la integral de línea. Entonces vamos a hacer algunos análisis al respecto. ¿Sale? En clases pasadas, para retomar así rapidísimo lo que habíamos dicho en clases pasadas, nosotros teníamos hablábamos en general de de la integral sobre una curva. Em, la imagen que teníamos era más o menos esta, que nosotros teníamos por aquí un parámetro que tomábamos en este es un intervalo, es parte de los números reales, tomábamos un parámetro aquí y era lo que decíamos, y entonces considerábamos una parametrización gamma que dependía de estos dos intervalos, y pues designábamos aquí puntos a través de gamma. Lo que sabíamos también era que la curva se iba a recorrer en cierto sentido, por ejemplo, que es importante que estos sean gamma de A y gamma de B, y que además esto estaba sujeto a cierto campo de fuerzas, un campo continuo, teníamos nuestro campo de fuerzas, y entonces calculábamos la integral del campo, el campo aplicado sobre puntos de la curva, y multiplicábamos por el producto punto de la derivada de gamma de t de t. Y entonces esto se convertía en una integral de una variable que va desde a b, y el resultado era el trabajo que realiza esta partícula mientras recorre esta curva y está sujeta a a estas, este, a este campo de fuerzas. Y esto es lo que nosotros llamábamos más sencillamente F punto gamma, ¿verdad? Bueno, esta era nuestra integral de línea. Ahora, hay varias maneras de parametrizar una curva. Cuando nosotros hablamos de una reparametrización, ¿qué es una reparametrización? Vamos a platicar de la idea rapidísimo. Eh, Nosotros podemos hablar de esta curva. Déjenme ponerle de nueva cuenta el planito. Vamos a escribir aquí reparametrización para que sea más claro. Reparametrización de la curva. Y bueno, lo que estamos reparametrizando, volviendo a parametrizar, es la imagen de esa transformación, de esta función. En realidad lo que nosotros vemos como curva es la traza, lo que se le llama la traza de de esta función gamma. Entonces, cuando tenemos una curva de este estilo, pues bueno, pueden haber dos maneras diferentes de hablar de ella, dos descripciones. Vamos a poner, por ejemplo, sí, hablemos de que tenemos dos parámetros diferentes. Yo lo pondría como, bueno, vamos a ponerlo así, a ver si se entiende la idea. Si hay alguna duda, Manuel, interrúmpanme. Y ahí por el chat lo estoy leyendo.
Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Yo quiero describir esta curva, pues ya dijimos que tenemos aquí gamma de A, gamma de B, y pues el recorrido en este sentido. Entonces, por un lado tenemos esta función que le estoy llamando gamma, que a cada punto de aquí me lo lleva en un punto de la curva. Sale. Y por otro lado, puede que yo tenga otros parámetros, también son copias de los números reales, es un intervalo real. Puedo tener otra variable, aquí estoy llamándole t a esta variable, aquí podemos llamarle s, digamos. Puede que ese intervalo sea un poco más amplio y entonces en ese sentido querría decir, más largo, quiero decir, de mayor longitud, quiere decir que esta otra parametrización que llamemos delta sea una, digamos, represente un recorrido más lento de la misma curva. Puede ser inclusive que sea más corto y eso quiere decir que la recorro de una manera más rápida. Em, a veces tiene sentido tomar en cuenta estos parámetros como el tiempo en el que se recorre la curva. También es válido pensarlo de esa manera, pero finalmente son dos funciones continuas de clase C1 que nos permiten hacer la descripción, la misma descripción de la curva. Bueno, entonces, ¿cómo podemos reparametrizar una curva? ¿Qué significa volver a parametrizar? Pues de alguna manera yo tengo la función gamma y entonces tengo ya la descripción de la curva, pero a mí me gustaría quizás tener un nuevo parámetro para describirla. Entonces lo que hacemos es considerar una función que me lleve a unos parámetros en otros. Si por ejemplo yo ya tengo este parámetro, ya tengo AB, el parámetro T, y yo quiero describirla en este sentido, pues entonces es conveniente tener una función, Marzen le llama una función H, que me lleva a este parámetro a este, y entonces vía esta parametrización que ya tengo, construir esta otra delta. Es decir, supongan que yo ya tengo gamma, que yo tengo conocimiento de estos parámetros y entonces construyo una función continua que vaya de aquí para acá para que la composición de H con gamma sea lo que yo estoy entendiendo como delta. ¿Vale? Entonces, la definición la podemos poner de esa manera. Consideremos em, delta, una función definida de C a D a R3, dada por, em, sí, lo pongo de esa manera. Gamma compuesta con H. Al revés, ¿verdad? Sí, primero aplicamos H. Dada por H, donde, vamos a escribirlo bien. Dada por H compuesta con gamma, donde H es una función que va de C a D hasta AB, eh, una función real de variable real. Esto es entre los parámetros SAT y gamma AB a R3, una parametrización de la curva C, vamos a llamar a esta curva C, dadas de antemano. Entonces decimos que delta es una reparametrización
de la curva C, que además preserva el sentido del recorrido de C. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es algo importante también. Lo que nosotros conocemos como una reparametrización es a la composición, ¿verdad? Esta composición es lo que nosotros entendemos por reparametrizar la curva, hablando más, con un poquito más de precisión. Entonces, ya que la curva está reparametrizada, ya que yo tengo la composición, pues es importante ver qué es lo que hace la composición y cómo funciona. Finalmente, quien hace toda la gracia es la función h, la función que me lleva unos parámetros en otros. Decimos que se preserva el sentido porque mientras yo voy recorriendo la S de C a D, entonces se van recorriendo los puntos de A a B a la T, y eso permite que la curva se vaya recorriendo de gamma de A hasta gamma de B. En otras palabras, gamma de A termina siendo delta de A y gamma de B termina siendo delta de B. Ahorita vamos a poner algún ejemplo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la función h? Como podemos ver, la función h tiene como imagen los parámetros que ya teníamos de antemano y como dominio CD. Entonces, hay gente que le gusta dibujar esto en un plano cartesiano y el plano cartesiano nos permite dibujar la h. Si vemos la relación que hay entre los parámetros ST, pensando en que aquí está CD y por acá tenemos AB, pues una de las reparametrizaciones más simples podría ser una recta, una función lineal, aunque no siempre vamos a tener una función lineal, por supuesto. Lo que necesitamos hacer con la función h es llevar todos los puntos de C a D hasta puntos de AB. Entonces eso puede suceder con una línea, es lo más sencillo, una línea, ahí estaríamos cambiando el tiempo, pero en general sucede con cualquier curva inyectiva, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos decir. H tiene que ser una función eh, inyectiva y como estamos cubriendo todo AB, entonces también tiene que ser biyectiva, ¿sale? Entonces, eso es lo que se nos pasó a escribir aquí. H, una función, a ver qué dice, sea delta 6 de delta D. Ah, sí, cierto. Muchas gracias, Manuel. Era nada más para ver si estaban poniendo atención, ¿verdad? Muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, exacto. Es delta C y delta D. Em, sí, decíamos que esto tiene que ser una biyección, ¿verdad? Una, vamos a corregirlo aquí. Voy a agregarlo. Gracias por las correcciones, ¿eh? Porque luego está uno medio dormido a estas horas. H, función biyectiva real de variable real. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí queda claro de qué estamos hablando? Sí, muy bien. Sale, entonces esto es lo que entendemos por una reparametrización. Ahora, hay algo que decir también si decimos que el sentido se preserva, pues el sentido también puede cambiarse, ¿verdad? Eh, delta va a ser una reparametrización de la curva C. eh, Podemos decir que no preserva el sentido. ¿En qué casos no preserva? Vamos a ponerlo aquí de rojo para ya no hacer un dibujo adicional. Pues quiere decir que quizás tengo una función en este sentido. Quizás la gráfica que yo tengo es algo, voy a poner encima, espero no haya ninguna complicación. Tengo una curva así, ¿verdad? Eh, ¿En qué caso no preservaría el sentido? Si por el contrario este punto es delta de D y esto es delta de C.
O sea que recorremos la curva en sentido contrario. Es decir, que cuando yo me muevo de C a D, voy moviendo los puntos, aquí los parámetros en este sentido. Entonces la curva se va recorriendo de B a A. El parámetro se recorre de B a A. Entonces, al recorrer el parámetro de B a A, pues entonces yo estoy tomando los valores de T de B a A en sentido contrario, y entonces la curva la estaría recorriendo desde este punto hasta este otro punto. Entonces, en ese caso, no se preserva la dirección en la que se recorre la curva, sino que se recorre en el sentido contrario. ¿Sale? Entonces, ¿cómo, sí queda claro este punto? ¿Cómo recorrerla en sentido contrario? No está muy claro. Bueno, valdría la pena hacer un ejercicio, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer algún ejercicio, algún ejemplo. Muy bien, sale. Entonces, lo curioso sería, lo interesante es saber cuáles son las definiciones de H. ¿Cómo definimos H? ¿Qué pasa con la definición de las reparametrizaciones? Esto para tomar un ejemplo, ¿verdad? Em, Vamos a poner un ejemplo que ya hayamos visto. La clase pasada, o las clases pasadas, hablamos de una espiral. Em, el parámetro t lo habíamos tomado desde 0 hasta 2pi. Y supongamos de alguna forma que yo quiero unificar ese parámetro y llevarlo desde 0 a 1, pensando que esté la s y esté la t. Entonces, decíamos que una de las maneras más sencillas era considerar una función lineal, pues la vamos a dar de antemano. Yo quiero llevar el parámetro t al parámetro s. Fíjense, precisamente es en el sentido contrario. Quiero llevar a t a un parámetro nuevo, entonces el parámetro nuevo es el dominio de la función. Entonces la gráfica que podría funcionar en este caso es esta. Eso sería lo más sencillo, la biyección dada por la función lineal. Entonces, ¿quién es esta función? Pues observemos nada más que la pendiente tendría que ser una altura de 2pi entre 1, ese es básicamente 2pi. Entonces la ecuación de la curva tendría que ser t igual a 2pi por s más la ordenada al origen, que en este caso es un 0. Entonces es un estiramiento básicamente que sufre el intervalo 0,1 para llegar a 2pi. Entonces la curva que teníamos en la clase pasada, la espiral de la que habíamos hablado, en este caso la estoy tomando como solamente una vuelta, ¿verdad? Eh, Déjenme ponerlo así. Bueno, creo que por ahí está. Se repite nada más si vemos la sombra nos da un círculo y lo único que se estaría repitiendo es el punto inicial y el punto final. Bueno, entonces esta es la curva que tenemos, sería gamma de t. Si ponemos un círculo de radio 5, por ejemplo, 5 coseno de t, 5 seno de t y t. Entonces, esto es la altura máxima a la que llegamos es 2pi, por supuesto, es una escalerita y la imagen es esta. Esto es gamma de 0 y este punto es gamma de 2pi, la vuelta completa en la espiral. Entonces, como esto sucede, ¿cómo va a funcionar la reparametrización? Pues bueno, yo quisiera primero tomar el parámetro s, a partir de esta función, asignar un parámetro t,
y en T evaluar la gamma. Entonces la reparametrización sería lo siguiente. Estamos hablando de que h de s está dada por 2πs y h es una función que va del 0,1 hasta el 0,2pi. Entonces, ¿cómo se ve la reparametrización? Vamos a hablar de una delta que está dada por la composición de h con gamma. Entonces, delta de s estaría definida como gamma aplicada a h de t. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, es una función composición. Gamma aplicada a h de t, perdón, h de s, y h de s es 2πs. Entonces, el parámetro que vamos a introducir en la curva es 2πs. Si fuese alguna función lineal en general, tendríamos alguna otra constante. Pero bueno, aquí sería 5 coseno de 2πs, coma 5 seno de 2πs y 2πs. Entonces, ¿describe la misma curva? Pues sí, ¿verdad? Porque S está siendo como está siendo un parámetro de 0 a 1, podríamos decir que es una especie de porcentaje de un ángulo, un porcentaje de 2pi, una fracción de 2pi. Entonces, si S fuese un 0,3, entonces aquí estaría hablando de digamos, el 30% del recorrido, 2pi por 0,3. Entonces, aplico seno y 0,3 por 2pi. Entonces, pues sí, tendría que ser la tercera parte del recorrido. Aquí estaría hablando de delta de 0,3. Y cuando S vale 0, pues es lo mismo que tener t igual a 0. Cuando S vale 1, es lo mismo que tener t igual a 2pi, como bien nos permite decir esta gráfica. Entonces, si S vale 1, aquí tengo 5 coseno de 2pi, 5 seno de 2pi y 2pi. De nueva cuenta, tengo este punto final. Entonces, si es cierto que esto es delta cero, intuitivamente, ¿verdad? Habría que hacer un análisis de más puntos para ir hablando de este recorrido, pero creo que es suficiente con lo que estamos diciendo. Entonces, esto es delta de 1. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo es unificar en un parámetro que va de 0 a 1, inicio-final, la parametrización que teníamos dada de antemano de la gama. Ahora, ¿cómo invertiríamos la parametrización? O sea, esto conserva el sentido. Voy a ponerlo aquí ya, no alcancé a ponerlo más abajo, de delta preserva. La reparametrización es la composición vía la H. En realidad, lo que debiéramos llamarle reparametrización es la H, porque es la que está haciendo toda la gracia, pero bueno, por extensión, lo que esperamos es tener una función de otros parámetros hacia la curva. Entonces, por eso es que a delta es la que le llamamos la reparametrización. Delta preserva el sentido. ¿Sale? Entonces vamos a construir una parametrización que vaya en el sentido contrario. Esto lo vamos a poner bueno, de blanco también. Igual voy a poner mi plano cartesiano. Y vamos a tratar de definirla en sentido contrario. Bueno, pues lo ideal sería tener una línea también. Pero vamos a ver si nos podemos poner un poquito más creativos y hacemos una reparametrización que no sea una línea, ya vimos un ejemplo de una línea, sino aquí nosotros podemos definir las cosas. Mientras sea una función biyectiva, como nos dice la definición, pues no hay problema. Entonces, en esta región voy a definir mi curva. A mí hasta me gustaría, por ejemplo, una parábola. Vamos a ver si lo podemos hacer.
Creo que sí. Bueno, una parábola que vaya en el sentido contrario, digamos que haga esto, también es una función biyectiva, ¿verdad? Que lleva del 0 a 1, del 0 a 1 hasta el 0 a 2 pi. Lo interesante es que si el parámetro el parámetro para nosotros tendría que ser la distancia que hay desde un S dado de antemano hacia el 1. O sea, este tendría que ser mi parámetro. Entonces, estaríamos viendo que depende, la altura que vayamos tomando depende de 1 - S, ¿sale? O sea, un dado ese asterisco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo sorteamos esta dificultad. ¿Y cómo definir esta curva? Bueno, nosotros sabemos que las parábolas tenemos cierto control. Bueno, lo pongo así como Y y ahorita lo transcribo en las variables que tenemos. Tendríamos cierto control de la parábola si hacemos esto, ¿sale? Bueno, déjenme ponerle aquí una lambda porque la lambda es el estiramiento de la parábola. Esta h es la traslación. Entonces, si yo propongo que t esté definida como alguna lambda que no conozco y ponemos x-1 al cuadrado, entonces x-1 al cuadrado definitivamente es una parábola que está anclada en el 1. Ustedes pueden ver cuando x vale 1, cuando s vale 1, más bien, la parábola vale 0, y cuando vale 0, la s vale 0, yo tengo un -1, que es al cuadrado es un 1 y multiplica por la lambda. Entonces, para recuperar el punto 2pi, cuando s vale 0 y t vale 2pi, entonces tendría que poner a lambda como 2pi precisamente. Entonces vamos a promover nuestra función h que va de 0 a 1 a 0 a 2pi como la función que manda a cada s 2pi por s-1 al cuadrado. Esta es una reparametrización y lo que está haciendo es esa curvita de ahí. ¿Sí queda claro eso hasta aquí? ¿Y alguna duda? Los leo en el chat, ¿eh? Creo que todo está bien, ¿verdad? Sí, dice Manuel. Ok, sale. Podemos ahí hacer nuestras cuentitas, ¿verdad? Lo que nosotros vayamos necesitando. Pero bueno, vamos a cómo se ve la reparametrización entonces. Ya nada más voy a escribir la reparametrización. En este caso, bueno, vamos a tomar, y vean que en general está dependiendo de esta resta, ¿verdad? Em, la nueva función depende de la distancia que hay de la S al 1, que si lo ponemos en una variable lineal, se mediría como 1 - S, mi parámetro. Yo voy recorriendo la curva, perdón, los parámetros S, los voy recorriendo del 1 al 0 para poder recorrer la curva. Pero si yo me muevo de 0 a 1, estoy en 0, estoy más lejos del 1, lo más lejos posible del 1 que me permite el intervalo, y entonces pues yo voy recorriendo la curva en sentido contrario, ¿verdad? O sea, cuando S vale 0, empiezo en 2pi, y si empiezo en 2pi es porque estoy aquí, en esta parte de la curva, y si voy avanzando con la S, pues entonces me voy acercando a gamma de 0, ¿sale? Entonces el recorrido original estaría dependiendo de 1 - S para ir de 0 a 2pi, pero como el parámetro S está viajando de 0 a 1, entonces por eso es que estoy recorriendo la curva en sentido contrario, ¿vale? Y bueno, la delta entonces, que está definida como la composición de gamma con H, perdón, de H con gamma, tendríamos delta S, está definida por gamma composición H de S, de nueva cuenta es gamma, aplicada a 2pi S-1 al cuadrado,
Y entonces esto se ve como 5 coseno de ese engendro. Por supuesto, podríamos aplicar ahí algunas identidades y tratar de ver si puede factorizarse el 2pi o tiene algún sentido expresar a coseno de una suma en términos de seno y coseno. Pues bueno, eso ustedes ya lo deciden dependiendo del problema que tengan enfrente, lo que quieran resolver. Pero básicamente es meter la nueva parametrización en la función gamma original, ¿verdad? Bueno, ahí apenas si pude terminar de escribirlo. Déjenme lo escribo bien. Teníamos un maestro que a nosotros nos daba ecuaciones diferenciales ahí en la facultad, que siempre hacía eso. Y al inicio nos daba mucha risa, pero ya cuando se empezaron a poner más bravas las operaciones, sí, ya más bien los bravos éramos nosotros. Que no nos gustaba, que incluso quería escribir en la puerta. Bueno, qué tiempos aquellos. Extraño mucho esos tiempos de estudiante. Pero bueno, ya está. Así se ve la reparametrización, la nueva delta. Y esta delta está recorriendo, delta recorre la curva C en sentido contrario. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué necesito yo hacer esto? Pues bueno, porque em, pues puede haber la necesidad de ir desde 0 hasta 2pi o de 2pi hasta, de gamma de 2pi hasta gamma de 0. ¿Sale? Y bueno, nosotros vamos a utilizar estos ejemplos para ver cómo depende la integral de una curva de la manera en la que la vamos recorriendo. ¿Sale? Esa es la finalidad por la que estamos hablando de estos ejemplos. Igual podemos acortar el intervalo, tomar ciertos pedazos, definirla por trozos, si es que el campo hace ciertas cosas ahí raras en cada uno de los pedazos. Bueno, eso ya depende mucho de cada problema, ¿verdad? De cómo se vaya desempeñando el asunto. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Qué es la reparametrización de una curva? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, por allí Marsden habla de la construcción de dos reparametrizaciones específicas. Déjenme ver si lo puedo recuperar rapidísimo. Así como yo hablé ahorita de una parametrización que conserva el sentido y otra que la invierte, en Marsden hay por allí un ejemplo y nada más lo voy a introducir a las notas para que lo tengan a la mano y seguramente lo vamos a utilizar en la tarea para que ustedes analicen cómo es que van cambiando las figuras, ¿verdad? Cómo es que va cambiando el recorrido de la gráfica. Y eso es importante, por eso es que yo les pongo ahorita el ejemplo en particular para darles herramientas a ustedes y es una propuesta de análisis. Muy bien, déjenme lo anotamos entonces en la pizarra. Ya lo tengo aquí. Ahí está. Es el ejemplo 7.9 en la edición que tengo del libro de texto. Aparece en la página 426. Perdón. Construye Marsen una trayectoria que le llama C opuesta. Vean, esta C opuesta dice que va de A a B a R3. Lo que C
lo que Marsen pone como C es el análogo a la gamma que yo utilicé. Y la C opuesta y la P son dos ejemplos particulares de delta, de lo que yo le acabo de llamar delta. Entonces, fíjense, la trayectoria opuesta va del intervalo AB, suponiendo que yo quiero describir la curva desde entre dos, en un intervalo AB. Y lo que tengo que hacer, vean, es considerar la C que yo ya tenía de antemano compuesta con esta nueva parametrización. O sea, esta es una función h particular, si quieren verlo de esa manera. H de t, que va a ser la definición de la S, ¿verdad? Perdón, es una nueva t más bien. ¿Cómo decirlo? Sí, es un nuevo parámetro. Es como si, híjole, creo que poner t y s lo va a complicar. Pero bueno, ustedes construyen un nuevo parámetro, hablan de la t, pero suman los extremos y le van restando la t, suponiendo que la t va de A a B. Entonces, si la t lo más grande que puede llegar es a la B, pues entonces quitaría la B en su punto final y me quedaría la A. Si inicio desde el cero, entonces estoy en C de A más B. Eh, pues sí, básicamente es la idea, ¿verdad? Ah, no, perdón, estoy en la A. Si estoy inicialmente en la A, aquí resto A y me quedo con la B. O sea, la curva la voy recorriendo en sentido contrario y esta es una nueva parametrización. ¿Tiene relación con lo que yo acabo de mostrar? Que estoy hablando de 2pi s, pues puede ser, ¿verdad? Porque la suma de 0 más 2pi es 2pi precisamente y aquí estoy tomándolo como una multiplicación, pero Marzen lo que propone es hacer una resta. 0 más 2pi, réstale t. Entonces, con el mismo parámetro t, estás construyendo un recorrido distinto, ¿sale? Un recorrido en sentido contrario. Y aquí nos está hablando de la aplicación h, va de a b, a. ¿Sale? Hay que analizar esto, hay que dibujarlo y hay que ver qué es lo que está haciendo y ojalá proponer dos puntos A y B que no sea cero uno de ellos para que nosotros podamos visualizar que lo que está haciendo esta trayectoria sea opuesta. Está construyendo a partir de la misma gama otra, y a partir de los mismos parámetros, otra parametrización, ¿verdad? Entonces es la trayectoria opuesta. Y la trayectoria P, de la que habla Marsen de 0 a 1, también nos da aquí una definición, que es una reparametrización de C, que conserva la orientación, pero hay un cambio de coordenadas. Básicamente lo que yo también hice aquí es cambiar las coordenadas, ¿verdad? Hacer un cambio de coordenadas, un cambio de variable, que me permita describir la misma curva en otros términos. ¿Sí queda más o menos claro eso? Muy bien. Sale, entonces hay una parametrización también interesante, una reparametrización. Lo voy a mencionar aquí y también seguramente lo vamos a poner en la tarea. Es la reparametrización, parametrización le dicen en general, por longitud de arco. Y hay autores que reservan la letra S, que yo estuve utilizando como parámetro nuevo, específicamente haciendo alusión a la longitud de arco. ¿Qué es eso de la longitud de arco? Seguramente ya algunos lo revisaron en cálculo 3. La longitud de arco no es otra cosa que la longitud de la trayectoria y la S es un parámetro que lo va recorriendo desde cero hasta su longitud total. Entonces, este es un número real, vamos a llamar la longitud de la curva C, que se puede calcular a través de la integral también. Y el parámetro S se va moviendo allí. O sea, S está entre cero y la longitud del arco. Si toda la espiral que nosotros dibujamos en el ejemplo tuviese una longitud de 10 unidades, por decir algo, o sea, si la curva para mí hubiera sido de
de 10 unidades de tamaño, o sea, el alambrito con el que construí la curva fuese de 10 unidades, pues entonces la S iría de 0 al 10. Y si es más o menos fiel la transformación, pensando en que fuese algo así como una isometría, la parametrización, digamos la delta, estaríamos hablando de que si yo la S es un 3, entonces yo estaría posándome en la curva hasta donde se alcance la longitud 3, ¿verdad? Entonces, sobre la curva, por supuesto, no, no la resta de los vectores de posición, sino sobre la curva. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos parametrización por longitud de arco, ¿sale? Y bueno, es importante ver cómo depende la integral, cómo depende la integral del campo eh, de la parametrización. Es más, déjenme escribirlo mejor así, mire. La integral de la función sobre la curva gamma. Este es un poquito más intuitivo, de la parametrización gamma. ¿Sale? Cómo depende la integral de línea de la parametrización que nosotros estemos dando. Bueno, pues bueno, vamos a mostrar las ideas y terminamos con el enunciado del teorema. ¿Sale? Entonces, si yo tengo mi parametrización gamma, que va desde A a B, y entonces voy hacia la curva C, y luego sobre C tengo definido el campo, entonces la integral sobre gamma de la curva F, como la habíamos definido nosotros, justo lo que puse al inicio de la clase, ¿verdad? Esto. Entonces, resulta ser una integral real, una integral de una función real de F evaluada en gamma de t, punto, gamma prima de t. ¿Sale? Esa es la descripción. Ahora, imaginen ustedes que yo describo en sentido contrario esta trayectoria. Entonces, lo que va a suceder es que si tengo una reparametrización, vamos a ponerlo así, si P, voy a tomar en los términos en los que lo está poniendo allí. Si P es una parametrización que no conserva, si conserva el sentido, pues no hay demasiado que decir, ¿verdad? Lo que va a pasar con una parametrización que conserva el sentido es que van a cambiar los límites de integración, pero el ajuste va a estar dado, aquí no va a haber ningún cambio porque el campo va a estar evaluado en la misma imagen, la misma curva, donde va a haber un cambio probablemente es aquí, en la derivada de la transformación, de la parametrización, porque aquí es donde va a sufrir el ajuste por la regla de la cadena, la integral. Entonces, quizás si yo tengo de 0 a 2pi, pues tengo la integral de 0 a 2pi de esta expresión, pero si lo tengo de 0 a 1, por ejemplo, aquí va a haber una constante que me va a quedar la integral de 0 a 1, pero una constante va a salir y me va a ajustar la integral a lo que debemos de tener, ¿verdad? Entonces, no va a depender de las parametrizaciones, de las reparametrizaciones que hagamos de la curva que preserven el sentido. ¿Eso queda claro? Lo anotamos, ¿verdad? Lo voy a poner aquí a la derecha. Igual, lo interesante sería ver ejemplos, ejercicios en donde eso suceda. Vamos a poner aquí consideramos otra parametrización, la misma curva C, diferente a gamma. Bueno, vamos a ponerle el espacio correcto. Su espacio. Preserve el sentido, el recorrido. La integral se ajusta a los nuevos límites de integración a través de una constante que proviene
y aquí vamos a poner gamma prima. ¿Sale? ¿Queda clara esa idea? Necesito desarrollarla un poco más. Voy a escribir aquí. Si consideramos otra parametrización delta de la misma curva C, esto va a provenir de delta prima. Bueno, no pongo su nuevo parámetro, o sí, sí lo ponemos. Ahí está. ¿Vale? Entonces la derivada de la curva es la que, de la parametrización es la que me va a ayudar con el ajuste de la integral. ¿Sabes? Y había que probarlo, corroborar con el ejemplo. No lo voy a hacer para que me dé el tiempo de discutir esto que les quiero mencionar. ¿Sale? Y si hay alguna duda, desde luego me pueden comentar y lo hacemos aquí también en la clase. ¿A qué me refiero con la reparametrización? Bueno, si yo tengo esta curva, tengo esta parametrización, invéntense algún campo vectorial continuo. Podrían tomar alguno de los que ya platicamos en la clase pasada, definido sobre la curva C. Entonces la integral pues, va a depender de los límites de integración 0 a 2pi y voy a tener ahí esta descripción de la curva. Ahora, lo interesante, ¿a qué me refiero con corroborar con el ejemplo? Es dar ustedes otra parametrización como esta, la delta. Entonces vamos a ver qué significa delta prima de S y vamos viendo qué es lo que pasa, ¿verdad? Si S está en términos de T, perdón, T está en términos de S, pues la derivada va a considerar este 2pi, ¿verdad? Como constante. Entonces, la intuición, lo que estoy diciendo ahorita, es que, vamos a poner aquí de azul, corroborar, que la integral del campo sobre, considerando la parametrización gamma, es quizás la 2pi, la integral, considerando la delta, del campo F también. ¿Sale? Eso es lo que quiero decir. Corroboren ustedes eso. Y lo interesante allí es ver los límites de integración, o sea, el límite de integración de la izquierda es de 0 a 2pi y el de la derecha es de 0 a 1. Pero aquí me da un ajuste y entonces la integral no cambia. Y eso es lo interesante de revisar, ¿verdad? Ese va a ser el resultado del teorema. Bueno, eso es con una parametrización que preserva el sentido. Con una parametrización que no preserva el sentido, pues entonces nosotros tendríamos que considerar quizás la integral en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer. Eh, bueno, va a ser más o menos sencillo, miren. Si P es una parametrización que va de, vamos a decirlo, déjenme ponerlo así. P va de H de B. Primero tengo que decir quién es la H. Si H va de A a B y luego lo pone de, déjenme ver cómo lo ponemos. Sí, vamos a decir aquí que va de H de A hasta H de B. Cualesquiera que sean esos valores, ¿verdad? Como sea que lo tengamos considerado. H de A puede ser miren, H de A puede ser este punto y H de B este. Pero si yo voy recorriendo las cosas, entonces H de A sería este y H de B sería este otro. Déjenme, lo voy a anotar ahí para hacer alusión a lo mismo. Si se preserva la orientación, entonces tenemos aquí H de A y esto es H de B. Si la orientación va en sentido contrario, esto es H de A
Perdón, al revés. Esto es h de a, porque es h de cero, ¿verdad? Y esto sería h de b. Entonces, si yo estoy diciendo que delta, perdón, si h es esto y p definido como gamma aplicado a h es una reparametrización. Estoy hablando de la prueba del teorema, ¿verdad? Ahorita les digo cuál es el teorema. Si esto es una reparametrización de gamma que no preserva el sentido, bueno, de C, de la imagen, el sentido del recorrido, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. La integral original tendría que estar de A a B, de F evaluada en gamma de T, por gamma prima de T. Esa sería la integral original con una integral que recorre la curva desde gamma de A hasta gamma de B. ¿Sale? Entonces, en realidad lo que está sucediendo, esto está mal, mal escrito. Si yo lo tengo, si tengo una H que va en sentido contrario, o sea, la H va, si yo lo estoy escribiendo ahorita de 2pi hasta cero, o sea, lo que estoy escribiendo entre comillas sería esto, ¿verdad? Entonces tengo yo que voltear los límites de integración, porque van desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces tendría que hablar de que tengo una integral desde h de a hasta h de b de f evaluada en la composición, que sería p de s por p' de s, ¿sale? Donde s, pues es la composición, digamos, es la h de t, ¿sale? Perdón, es al revés, h de s es t, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí, t o la h de s. Bueno, pero el punto es el siguiente. Aquí van a ver algunos detalles, algunos cambios de variable, ¿verdad? Pero lo importante que quiero que vean es que aquí voy de h de b a h de a a h de b, que no es desde el menor hasta el mayor, estoy al revés. Entonces, aquí lo que debo de hacer es cambiar el signo de la integral, como ustedes saben que sucede con una variable real, desde hb hasta hda, porque esta integral escrita de esta manera me va a dar la misma integral de aquí, pero en sentido contrario, con un cambio de signo. Entonces, aquí ya puedo escribir las cosas como las conozco. ¿Sí me explicó? ¿Se entiende esa idea? Es decir, lo que estoy diciendo en el fondo es que la integral de f sobre gamma va a ser la misma si la quiero calcular a través de otra parametrización, va a ser menos la integral de f sobre p. ¿Sí queda claro esto? ¿Se entiende o hay alguna duda? A ver, me pueden escribir en el chat. A ver, por ahí quiénes tenemos conectados. Rodrigo, Emanuel. Exactamente, como dice Manuel, el menos es porque P invierte el sentido. Exacto. O sea, si yo calculo la integral tal cual como está P, digamos, si esta integral de la izquierda me da un 8, por decir algo, el yo calcular esta integral así como
así como está, bueno, en el sentido de h de b a h de a, que sería lo correcto, esto es un -8, porque yo voy a querer escribir esta integral, esta de aquí. Esta sería, digamos, la manera correcta de escribir la integral pensando que este es el punto inicial y el punto final de la curva. ¿Sale? Aquí lo pongo entre comillas porque en realidad lo que está pasando es que voy de h de b a h de a, como decíamos aquí, ¿verdad? No es conveniente escribir mi intervalo de 2pi a 0. De hecho, esto está mal escrito, por eso lo puse ahí entre comillas. Debiéramos escribirlo, por supuesto, de 0 a 2pi, el sentido en el que va la s. Si yo escribo la integral de 0 a 2pi pensando que es este ejemplo, entonces esta integral de 0 a 2pi me va a dar -8. Necesito ponerle un signo menos para hablar de la integral que en realidad estoy teniendo, que es esta integral. ¿Sale? O sea, tiene que haber un cambio de signo por allí porque las parametrizaciones están volteándose, ¿verdad? Y si tengo una parametrización que cambia el orden, eso se refleja en la integral de línea como un cambio de signo. Eso es lo que queremos decir. ¿Sí queda claro eso? Entonces, déjenme ponerles el teorema que acabamos de probar. Es lo siguiente. Y se los pongo de esta manera para no cambiar la discusión. Por allí, los que estudien matemáticas y lleven álgebra moderna y lean el Herstein, por ejemplo, esto que estoy utilizando yo para la exposición es el método de trabajo de Herstein. Primero les hace una discusión de todos los temas, de lo que se va hablando y hasta el final les pone el teorema. Y pues el teorema, cuando se pone, digo, esas son mis aspiraciones, ¿verdad? Ustedes juzgarán si lo estoy logrando o no. Cuando se pone el teorema es porque ya se dieron los argumentos para hablar del mismo. Bueno, el teorema es este. Entonces, si tengo un campo, esto es lo que acabamos de probar. Voy a ponerlo así. Acabamos de probar lo siguiente. Si F es un campo vectorial continuo sobre la trayectoria C1 y C va de A1, B1 a R3, una parametrización. Entonces P es una reparametrización de C. Si P conserva el sentido de la orientación, entonces la integral de línea es lo mismo que la integral de línea con la otra parametrización. O sea, como les decía, lo peor que puede pasar aquí es que salga una constante que me ajuste la integral a la nueva parametrización y así yo pueda recuperar la integral anterior. Eso es lo que les estaba mencionando aquí con el 2pi, ¿verdad? Esto hay que corroborarlo, por supuesto. Hay que hacerlo con estos ejemplos. De hecho, esa va a ser parte de la tarea. Y entonces vamos a tener este resultado. En otras palabras, la integral de línea no va a cambiar. Digamos, el formato de la integral va a ser exactamente el mismo si tenemos una reparametrización que preserva el orden en el recorrido. Si la parametrización invierte la orientación, entonces calculo la integral respecto de la parametrización, yo lo tengo escrito al revés, ¿verdad? Respecto de la parametrización nueva, y su valor va a ser la parametrización, la integral original con el cambio de signo. ¿Sale? Eso es lo que quiero decir aquí. ¿Sas? Y eso es lo interesante. Si ustedes se preguntan, bueno, esto es una integral de línea. La integral de línea nosotros la definimos como la integral que se corresponde con los campos, ¿verdad? Estoy integrando un campo sobre una curva. Y la integral de trayectoria que nosotros vimos era la integral de una función escalar con sobre una curva también. Pero fíjense la diferencia. Y de hecho vamos a poner también el otro teorema porque se puede ver fácilmente la extensión. De todos modos, todo esto va a quedar un poco más claro con los ejercicios. En una sesión siguiente, si gustan, podemos dedicarnos a hacer ejercicios que tengan que ver ya con la segunda tarea para que no se agobien tampoco, ¿verdad? Vamos a poner el teorema 2 y vamos a platicar rápidamente de los argumentos.
Ahorita escribimos algunas cosas. Vean, este es el otro teorema, que es un poco más sencillo de ver. Entonces, vean lo que pasa con la integral de trayectoria. La integral de trayectoria era una función escalar, que definíamos sobre la curva y calculábamos la integral de esta manera. Entonces, si yo tengo reparametrizaciones de la curva, pues como voy a estar teniendo la misma imagen de la curva, de hecho, así vamos a poner aquí el argumento de este teorema, las dos parametrizaciones aquí de C generan, por decirlo de alguna manera, la misma imagen. Entonces, si yo tengo tanto C como P, o sea, tengo aquí mis intervalos AB y por acá tengo otros intervalos CD, y aquí tengo C, la C que ponen ahí negritas y la P en negritas, entonces en el espacio voy a tener descrita exactamente la misma curva, ¿sale? La misma curva C mayúscula que yo le estoy llamando. Entonces recuerden ustedes que la función escalar definida sobre esta curva, pues lo que me definía era, yo lo representaba como altura sobre la curva y lo que representaba la integral pues era el área bajo la curva, por decirlo de alguna manera, que está por encima de C. O visto de otra forma, era el área, la integral calculaba el área, ¿verdad? La integral de f con la parametrización C o la integral de f con la parametrización P era una especie del área de la cinta, ¿se acuerdan? O el área del listón, lo podíamos ver así. Entonces, un cambio de parametrización de la misma curva, como me va a dejar la misma imagen, pues no va a cambiar no va a cambiar el significado, ¿verdad? En los dos casos me va a dar el área y no importa si lo recorro en un sentido o en el otro, siempre voy a estar calculando el área de la cinta. Para esto no es relevante. Y esto es lo que va a suceder con las integrales de trayectoria. A eso es lo que nosotros le llamamos integral de trayectoria. Esta integral no cambia, ¿sale? Precisamente porque lo que estamos midiendo es el área de esa cinta. Y no importa cómo recorres la base, de todos modos vas a recuperar el área de la cinta en los dos sentidos, en los dos modos. Sin embargo, en una integral de línea, la integral de línea, y este es un comentario que también por ahí hace Margen, la integral de línea es una integral, vamos a decir así, con orientación, ¿sale? Y esto está acorde a lo que significa la integral que habíamos visto ya antes, ¿verdad? El trabajo. Es decir, no, lo que va a cambiar en el trabajo es si importa en el recorrido. El trabajo puede ser positivo o negativo. Y para recuperar un trabajo positivo, si es que yo tengo un recorrido negativo de la curva sobre el mismo campo, pues hace falta cambiarle signo. ¿Sale? Para volver a recuperar el trabajo positivo. Esa es la idea. Entonces, es la diferencia entre una integral de línea y una integral de trayectoria. ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna duda aquí al respecto? Creo que no, ¿verdad? Todo claro, dice Manuel. Ok, entonces aquí la tarea, con lo que acabo de decir, si gustan yo puedo iniciar con eso en siguientes sesiones. La tarea es corroborar el teorema con los ejemplos.
de, déjenme ver qué página es, creo que es la segunda página, ¿verdad? De nuestras notas. Con los ejemplos de la segunda página de estas notas. ¿Queda clara la tarea? ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es tanto escribir la integral, escribir esta integral y también escribir esta otra, ¿sale? Ver cómo depende de, que ya casi están escritos aquí, ¿verdad? Si ustedes definen, no les di el campo. Bueno, pueden ustedes considerar un campo sencillo. Vamos a pensar que f de x, y, z, incluso consideren ustedes un campo lineal. Vamos a ver, 3x, x más y, z menos x, ¿no? Consideren este campo si gustan. Y entonces, con este campo escriban la integral de línea con la parametrización gamma y también escriban la integral de línea con la parametrización delta. Y van a tener por ahí parámetros distintos. Entonces, vean cuál es el valor de la integral, o sea, cuál es el valor del trabajo con este campo, recorrer la curva de un sentido al otro, cuál es el trabajo que se requiere y cuál es el trabajo que se requiere en el sentido contrario. ¿Sale? Y corroboren que el cambio en las integrales es simplemente un cambio de signo. ¿Vale? Ese es el trabajo de tarea. No lo escribo para que planteen ustedes la integral, sea un ejercicio el primero el plantear y luego el cálculo de la integral. ¿Sale? Que ya los cálculos hicimos un cálculo la vez pasada y por ahí vamos a ir corroborando las cosas con la tarea. ¿Alguna duda hasta aquí? No, dice Manuel. Muy bien. Bueno, algunos avisos parroquiales. Les debo su segunda tarea, se las voy a entregar pronto. Recuerden que este parcial vamos a evaluarlo con una sola tarea, eso sería un poco más tranquilo. Espero que hayan entregado todo su examen, estoy echándoles un ojo todavía y espero pronto compartirles la calificación correspondiente a este primer periodo. ¿Sale? Para que vayamos ahí viendo cuál es el desempeño pues en el curso. Eh, Veo que está faltando gente hoy. Arturo, por ejemplo, que es muy participativo de la clase, no lo vi. Coméntenle a sus compañeros, por favor, que no falten a las clases. Yo sé que con todo esto del receso que tuvimos que tomar por lo del paro, y sus otras materias seguramente está siendo más pesado, pero bueno, son momentos en que no hay que abandonar. Si requieren algún apoyo de mi parte, por supuesto, cuenten con él, avísenme, díganle esto a sus compañeros. De todos modos, aquí estamos dejando grabado esto. Y pues no me abandonen el curso. Creo que podemos hacer mucho todavía. No sé si el curso se vaya a extender algún tiempo por el tiempo que tuvimos. Por ahí noté que los contratos, por ejemplo, nos avisaron que eran hasta el 15 de febrero, me parece, o algo así. No sé si eso esté dado de antemano o signifique que va a haber alguna extensión de tiempo. Vayan preparándose para ello. Si gustan, inclusive podemos ver en terminar en cierto tiempo el curso, entonces hay que adaptarnos, ¿sale? Hay que ir trabajando constantemente y pues no abdicar, ¿verdad? Lo importante es que, al menos para mí, sí es importante que los estudiantes vayan saliendo bien, que saquen su curso. Yo creo que también para ustedes, por supuesto. Entonces, mantengamos la comunicación, ¿sale? Em, Cualquier cosa que requieran, ahí me avisan por el correo. Voy a estar al pendiente o también le dicen a Ulises. Entonces, es probable que con Ulises vayan viendo ejercicios sobre esto, pues también aprovechen ahí la asesoría de Ulises y vamos trabajando continuamente, ¿vale? Creo que de los dos recibí su,
su tarea, ¿verdad? Su tarea y su examen. Los dos entregaron todo. Muy bien. Están muy callados el día de hoy. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Nos vemos el miércoles. ¿Sale? Que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos, que estén muy bien.